Ya estamos en el tema sobre la mesa aquí en Mega Noticias. Gracias por su sintonía y vamos directamente al análisis. Saludo con mucho gusto a Víctor Hugo Hernández, analista de Mega Noticias, que también, pues como lo hemos hecho ya muchos meses en este tema sobre la mesa, analizando pues todos los temas que son de interés. Hoy es el Día Internacional, de las desapariciones forzadas y es un día en el que en el mundo y especialmente en México, las familias de los miles de desaparecidos que tenemos en este país, Víctor, sí, han salido a manifestarse esta mañana, lo van a hacer al mediodía, lo van a hacer por la tarde y lamentablemente, sí, es una tragedia. Para mi perspectiva, una de las graves tragedias de este país, entre homicidios y desaparecidos, dos grandes tragedias que venimos arrastrando desde hace muchos años, pero que en esta administración especialmente, que ofreció empatía con las víctimas, que ofreció ser cercano a las víctimas, sí, la situación lamentablemente está igual. No hay avance en esta agenda, Víctor. No hay avance, Raúl, porque no solo es el tema de la empatía. Es también el tema de la capacidad del Estado mexicano para poder dar respuesta a este tema, el tema de la inseguridad, que es una de las muchas cabezas de este monstruo de 1000 cabezas que es la inseguridad, las personas desaparecidas. ¿Y por qué se da esto? Se da esto porque se dan muchos factores y elementos, entre ellos es cierto, apatía, falta de interés, los desaparecidos no votan y no hablan, y además la falta de capacidad del Estado mexicano que se refleja en el sistema de justicia, que tiene que ver con el trabajo de las fiscalías, que tiene que ver con la voluntad de los gobernadores, con la voluntad de la gente que se supone sabe hacer esto y que no tiene o los incentivos o la capacitación o la orden para poder hacerlo. En México, la búsqueda de personas desaparecidas ha estado a cuenta y cargo de los propios familiares, de esos muchos colectivos que hoy se han diseminado por todo el país y que son quienes han hecho el verdadero trabajo que le correspondería al Estado mexicano y que ante la incapacidad de encontrarlos ha tenido que crearse, se han tenido que formar todos estos colectivos y asociaciones de gente valiente, de gente luchona, de madres desesperadas que a pesar de su dolor le han dado cauce encontrando maneras, técnicas, formas de buscar a sus hijos o a sus seres queridos. Fíjate, es tan delicado y es que a veces vamos, por llamarle de alguna forma, le vamos quitando importancia o trascendencia a cada una de estas historias, porque atrás de los 111,000 desaparecidos que hay en este país, en el acumulado, los 44,000 de esta administración, ya no es culpa de Calderón solamente, como muchas veces dices, del atril presidencial, sino toda esta ola de desaparecidos que ya son 111,000 en cada una de estas familias, de cada una de estas personas desaparecidas, es una tragedia para la familia. Esa angustia de no saber dónde está tu hijo, dónde quedó tu marido, dónde quedó tu hija, dónde está tu mamá, sí, debe ser una situación que no me quiero imaginar, esa angustia tremenda de cada historia que hay atrás de cada uno de estos 111,000 víctimas de desaparición. Y como tú bien lo dices, sí, el Estado no ha sido capaz ni siquiera de contarlos bien. Sí, ni siquiera de ser empático con la causa de estas madres buscadoras, ¿sí? Y ni siquiera las herramientas, como tú bien dices, que tengan las herramientas suficientes, la responsabilidad del Estado, que es la de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, no está, ha fallado, ¿sí? Y sin embargo, ¿sí?, en medio de toda esta tragedia de cada familia que tiene un desaparecido, ¿sí?, hoy vemos que este gobierno, sí, dice es que están mal contados. Bueno, a ver, la cifra de desaparecidos en el acumulado son 293,000 personas. Y de esos 293,000 han sido localizadas, sí, aquí está el dato, déjame
acercarlo, 180,000 han sido localizados vivos o muertos. Pero hay esta cifra gigante de 111,085 personas con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, ¿sí?, que nos hablan del tamaño de esta tragedia. Ni recursos, ni empatía, ¿sí?, nada. Entonces, la verdad es que estamos en una situación crítica con el tema de desapariciones y es entendible a todas estas familias que hoy están marchando, que están manifestándose, que hoy salen a las calles para, bueno, mostrar su dolor, para exigir a las autoridades acción, ¿sí?, y desde luego también hacer más empática a esta sociedad que a veces, Víctor, hay que decirlo, nos volteamos al otro lado ante una tragedia. Estos son los datos, ¿sí?, que hablan de esta gran tragedia en México. Y Raúl, yo quisiera poner el acento no solo en la responsabilidad del gobierno federal y de la actual administración, la responsabilidad que tuvieron administraciones anteriores, que también ante la historia tendrán que rendir cuentas de los desaparecidos, por lo menos desde el periodo de Felipe Calderón y de Peña Nieto, que fueron números que fueron subiendo gradualmente, incluyendo esta administración que también ha rebasado a las anteriores, sino también la responsabilidad de los gobiernos de los estados en el interior del país, lo has dicho donde siempre. también los gobernadores han pateado el bote y poco han hecho para ayudar a estos grupos y a estas mujeres y familiares. Sí, tienes toda la razón. A ver, me parece, estos son las entidades, ahí tiene usted, de acuerdo con los datos oficiales, ¿sí? Hasta los de hoy, porque ahorita se está realizando un censo, porque el gobierno, pues la verdad lo que quiere es que se reduzca el número de la tragedia que es estos desaparecidos. Claro. Y por eso encarga un nuevo censo. Informe. ¿Sí? Hay que dar los mejores números. Claro, hay que dar buenos números y por eso se invita a los servidores de la nación, que es otro tema, ¿eh? Pero mira, estamos viendo este mapa que nos muestra la producción, donde vemos, por ejemplo, Jalisco, el número que está en intenso rojo, y ahorita está en verde porque estamos viendo la cantidad, 14,000, más de 14,000 desaparecidos. Es el estado que más desaparecidos tiene. Tamaulipas en segundo lugar, ¿sí? También una entidad que ha sido escenario de grandes tragedias que también ya hemos visto y hemos sido testigos, y así están muchas otras entidades en la parte del centro, Veracruz, Sonora, Chihuahua, Sinaloa. La verdad es que los estados se pintan de rojo cuando vemos la cantidad de tragedias. Y claro, bueno, como tú dices, los gobiernos de los estados muchas veces están en medio de estas cifras dramáticas, sí, están en medio porque los gobiernos de los estados dicen es que es un tema federal porque está involucrado el crimen organizado. Y el gobierno federal, pues no hace tampoco nada. Entonces, a ver, estaba esta Comisión Nacional de Búsqueda que encabezaba esta... Era Quintana, la doctora Quintana. Carla Quintana, sí, y que a fin de cuentas, bueno, renuncia, sí, con una carta que no queda bien claro si la renunciaron, si ella renunció porque quiso, o como dice su texto, sí, dadas las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? Que el presidente pidió un nuevo censo, que los criminales han tomado posesión y control de muchas entidades del país, que el número o le pidieron que escondiera cifras, que maquillara cifras. O sea, ¿cuál es la verdad de todo este asunto? Me parece que siempre queda la gran duda ante esta tragedia. Sí, Raúl, y además también la crítica incluso de la iglesia misma, que su señalamiento es durísimo contra esta administración y contra los gobiernos en general. Un olvido, un desdén, un valemadrismo total, a pesar del discurso, a pesar de las comisiones y a pesar de lo que se dice todos los días en este país, los desaparecidos, la visión del gobierno es mejor no saber de ellos, no verlos, ni mucho menos buscarlos. No escuchar. Hoy volvió a preguntar el presidente, no oigo, cuando le decían de la tragedia que estaba pasando en Chiapas con este enfrentamiento de grupos étnicos en Chiapas, donde el presidente, entonces, con lo que sucedió y sucedió la vez pasada con los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, el que no escucha
es que el gobierno no quiere verlos, el gobierno no quiere escucharlos y desde luego las víctimas están solos. Algunas entidades, y quiero referirme concretamente a Jalisco, dice, aquí tenemos más desaparecidos porque sí se buscan, dice Enrique Alfaro. ¿Sí? Sin embargo, las cantidades de más de 14,000 desaparecidos solamente en el estado de Jalisco, ¿sí? Hace por el simple número una tragedia, ¿sí? A pesar de que hay una fiscalía especializada en personas desaparecidas. Sí, a ver, todo el andamiaje supuestamente de gobierno debería estar enfocado a la ayuda, al apoyo y a la localización de personas. Pero muchas veces, sí, pareciera que a veces estas fiscalías especializadas, que estos grupos o los apoyos que se ofrecen al CEMEFO, porque se ha vuelto muy complicado también el tema de identificar restos. Hoy encuentran brazos, cabezas, pies y tienen que de alguna forma hacer exámenes genéticos a cada una de las piezas para luego como rompecabezas armar un cuerpo y poder identificarlo por alguna seña en específico. La verdad es que es un trabajo gigantesco el que hay por delante y es muy lento porque muchas veces las mismas familias nos han dicho aquí en Mega Noticias, sabemos que ya fue recuperado el cadáver de nuestro hijo, pero pasan todavía meses para que se los puedan entregar del CEMEFO porque falta desde luego todo el trámite burocrático y de identificación de esta persona. Entonces son a veces dobles tragedias, la tragedia de la desaparición, la tragedia de encontrarlo, la tragedia de encontrarlo muerto desde luego y la tragedia luego de recuperar sus restos y como muchos dicen, Víctor, solamente lo que queremos es saber dónde le voy a rezar a mi muerto, a mi fallecido. De ese tamaño es la tragedia ante una sociedad poco empática y un gobierno que ya lo hemos dicho. Fíjate, Raúl, y también nos lleva a la reflexión de algo que con frecuencia me pregunto, ¿cuánto vale la vida de un mexicano? Porque normalmente te das cuenta, se trata de familias de origen modesto, de pocos recursos, que no pertenecen ni a los grandes grupos sociales oligárquicos o de gran capital, ni forman parte de un país extranjero, porque inmediatamente si fuera un extranjero lo estaríamos buscando hasta bajo las piedras y donde fuera. O si fuera una persona de recurso y de poder, claro que estaríamos buscando y lo encontraríamos. Pero como la gran mayoría son personas de poco recurso, de poca voz, de esa sociedad olvidada, el reflejo es ese, el olvido y la ineficiencia y la negligencia, y solo se acuerdan de ellos cuando es tiempo de elecciones. Sí, pero como dices, cuando no votan, entonces, bueno, pues también quizás de ahí el poco interés en esta administración de ellos. Sí, desde luego una de las grandes tragedias que vive nuestro país y que lamentablemente no hemos logrado avanzar en esta materia. Al contrario, estaba leyendo y escuchando algunas de las versiones de las familias que tienen a sus seres desaparecidos, en el que los servidores de la nación, que son muchachos o señoras o señores que están haciendo esta labor, no tienen ninguna capacitación, Víctor, no han tomado ningún curso de cómo abordar y las familias se sienten agredidas cuando llega el servidor de la nación y le preguntan y le dicen, bueno, no le preguntan, afirman que su desaparecido ahí está en su casa y que lo están escondiendo. Sí, ese tipo de señalamientos está victimizando doblemente a la familia cuando sucede esto. Quizás existan algunos casos, no lo dudo, pero es una situación grave y dramática lo que pasa con este tema. A propósito, Víctor. Una falla más del Estado mexicano, Raúl. Y grave. Y grave. Víctor, gracias. Un saludo. Un abrazo, Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes.